Bienvenidos a Vivencias, donde las historias más aterradoras provienen directamente de aquellos que las vivieron. En este capítulo compartimos relatos de terror contados por personas comunes que se encontraron cara a cara con lo inexplicable, de sucesos paranormales en la noche hasta encuentros con lo sobrenatural. Cada historia es un viaje al corazón de la oscuridad. Prepárense para escuchar testimonios que les pondrán los pelos de punta y les harán preguntarse qué hay más allá de la realidad. ¿Listos? ¿Listas? Bienvenidos a este 27º capítulo de horror. ¿Le arrebatarías la vida a familias enteras por dinero? Buenos días. Hoy les contaré una historia que me han contado desde que era niño. No sé si sea 100% real, así que tómenlo como un simple relato. Lo que sí es real y pudo dar fe en ello es el rancho, la presa, los túneles y bueno, la señora que ya me tocó verla en una ocasión. El rancho de las Cuevas está ubicado al lado de la presa de las Cuevas, al norte de la comunidad de Las Libres, ubicada en medio de los cerros. Muchas personas no saben dónde queda, pero tiene dos accesos. Uno es por la comunidad de la Quesera y otra por Las Libres. Se dice que ahí en ese rancho existía un tesoro tan grande que no podría ser gastado por un hombre en esta vida ni en la siguiente. Los habitantes de esa comunidad no eran muchos. Escasas 100 personas lo llegaron a habitar en su apogeo, ya que en la presa introdujeron carpa criolla, con lo que aún mucha gente va a hacer negocio con su venta. A lo largo de los años, el pueblo creció con la pesca y la gente vivía de manera sencilla, compartiendo lo poco que tenían. Los atardeceres eran un espectáculo de colores, la paz reinaba y las noches se rellenaban del canto de los grillos. Hasta que un día llegó un hombre extraño, vestido completamente de negro, montado en un caballo retinto de crines oscuras. Les dijo a los habitantes: «Señores, en medio del rancho existe un tesoro que ni todos ustedes podrían gastar. Es suyo si se los doy a cambio de que lo repartan parejo». La multitud murmuró con sorpresa. En ese momento uno de los señores presentes habló y dijo: «¿Pero exactamente dónde está?». Aquel hombre extraño sonrió con una mueca que llegaba a sus ojos y respondió: «Cuando floreen las jacarandas en primavera lo sabrán». Sin mediar más palabras, se dio media vuelta y desapareció entre los cerros. Desde ese momento la tensión en el rancho se disparó. Los vecinos, que se llevaban tan bien, ahora se odiaban. La paz se había esfumado, y en su lugar, una oscura rivalidad se instaló en cada hogar. Todos esperaban con ansias la primavera y, por supuesto, todos querían el tesoro para ellos mismos. En un atardecer cualquiera de diciembre, por las orillas de la presa, el señor García caminaba con su esposa y su perro. El señor García ya no lo quería. Se decía que se quería casar con una más joven, pero él dijo que fue embrujado, que la mujer le había hecho un trabajo para que se quedara a su lado. A saber qué fue lo que pasó realmente, pero lo que fue cierto es que, en ese paseo, el señor García tomó a su esposa por detrás y le rebanó el cuello, acabando así con su vida. En cuanto a su perro, no dudó en apuntarle y darle 3 tiros, acabando con su vida sin remordimiento. La sangre manchó la tierra y el agua. Encontraron su cuerpo al día siguiente devorando parcialmente por los coyotes. Esto fue lo que se desencadenó todo. De la noche a la mañana, las personas comenzaron a aparecer ahogadas en la presa o desolladas sin razón aparente. No había un patrón, no había un culpable, solo una creciente ola de terror que se extendía por la comunidad. Aún no era primavera y más de la mitad de los habitantes habían muerto de forma violenta y sin sentido. El pánico se apoderó de cada rincón y los que aún quedaban se encerraban en sus casas, temblando al menor ruido.
Hasta esa noche, una noche cualquiera de los 1 de marzo, la pesadilla alcanzó su clímax. Los gritos de las personas se mezclaban con los aullidos de los animales. Era una matanza sin misericordia ni cuartel. El miedo y la avaricia habían transformado a los habitantes, y lo que alguna vez fue un pueblo de pescadores, ahora era un campo de batalla donde los vecinos se asesinaban unos a otros. Algunos intentaron refugiarse en los túneles que se encuentran debajo de la presa, túneles utilizados para desahogar la presa y regar los campos, pero fue inútil. El olor a sangre los seguía y fueron encontrados y asesinados sin más, sin la oportunidad de huir. De la noche a la mañana ya no quedaba nadie. Un par de familias lograron huir, entre ellos el señor García. En estos años el pueblo se encuentra en ruinas, las casas vacías, pero en primavera es hermoso. Las jacarandas florecen tiñendo las ruinas de un hermoso color morado, dándoles un contraste de vida que parece más bien una burla de lo que fue antes. Si gustan visitarlo, se los recomiendo. Muchas personas van a hacer un día de campo, pescar y divertirse en familia. Como les digo, es un lugar muy bello, pero siempre regresen antes del atardecer, ya que si no lo hacen, tal vez tengan el honor de conocer a una señora muy hermosa que camina alrededor de la presa y que, entre sus manos, lleva con mucho cariño cargando un perrito mientras entona una hermosa y melancólica canción. ¿Y lo del señor a caballo? Bueno, esta es otra historia, ya que recuerden, siempre es mejor que te salga él a que te salga aquel. Hasta otra historia. Muchas gracias por leer este relato y que pasen un excelente día. Buenas noches. Les quiero mandar una historia en la que mi mamá, mi abuela y yo fuimos protagonistas. Aunque yo no la recuerdo porque pasó cuando era muy pequeña, mi mamá dice que ha sido una de las experiencias más aterradoras de su vida. Sin más preámbulo, vamos con la historia. Eran principios de los 90 y yo tenía a lo mucho 2 o 3 años. Mi abuela prácticamente me crió, pues desde recién nacida me cuidaba mientras mis papás iban a trabajar, por lo que pasaba casi todo el día en su casa. Durante aquellos días mi abuela notó que pasaban cosas extrañas, pero lo que más la inquieta fue que, mientras ella hacía las labores del hogar, yo corría despavorida a abrazarla y preguntarle con mi vocecita de bebé: «Abue, ¿quién es?». Ella, con la ternura habitual de las abuelas, me consolaba y tranquilizaba. Esto se repitió varias veces, por lo que mi abuela, quien siempre ha sido una mujer sumamente católica y creyente de todo lo paranormal, comenzó a inquietarse. Junto a la recámara de mi abuela hay un pequeño cuarto que no tiene ventanas, por lo que está completamente oscuro, incluso en pleno día. Ese cuarto se usaba como cuarto de visitas a pesar de la oscuridad y lo tétrico que puede verse. Una noche mi mamá dormía conmigo en ese cuarto cuando de repente sintió que alguien se sentaba en la cama. Al inicio creyó que era mi abuela e intentó seguir durmiendo, pero esa cosa empezó a subir poco a poco por su cuerpo. Mi pobre madre estaba aterrorizada. Intentaba moverse y descubrió que estaba completamente paralizada. Cuando quiso gritar para pedir ayuda, ningún sonido salió de su garganta. En esos instantes sintió una respiración y un asqueroso jadeo en su oreja, mientras una mano enorme y anormalmente helada apretaba fuertemente uno de sus pechos. Mi mamá estaba muerta de terror, pero lo único que pensaba era que aquella cosa no me hiciera daño. Y aunque se encontraba completamente inmovilizada, luchaba con todas sus fuerzas para poder cubrirme y protegerme. Mi abuela suele desvelarse cosiendo o leyendo, por lo que escuchó los quejidos y gritos ahogados de mi mamá y corrió a aquel cuarto. «Mijita, ¿estás bien?», dijo mi abuela, mientras movía a mi mamá para sacarla de ese estado. Mi mamá por fin pudo moverse y rompió en llanto.
mientras le decía a mi abuela: «El muerto, mamá, se me subió el muerto, mi niña, ¿cómo está mi niña?» «Bien, hija, la niña sigue durmiendo, ya pasó, ya no te va a hacer nada, aquí estoy con ustedes. Que se me suba a mí ese hijo de la...», dijo mi abuela muy enojada. Durante esa noche ya no pasó nada más, pero en los días posteriores mi abuela sintió una pesadez en el cuerpo y un cansancio bastante inusual. En un inicio pensó que era simple cansancio acumulado, pero cuando una de mis tías le dijo que la notaba bastante desmejorada y ojerosa, supo que no era normal. Mi madre y mi abuela contactaron a una pareja que se dedica a hacer limpias y todo lo relacionado a ello. Les contaron lo que estaba pasando y fueron a visitar la casa de mi abuela. El señor que venía a ayudarles les dijo que en la casa había 2 espíritus. El primero era el de la ancianita muy dulce y amable, quien había pasado ahí sus últimos días. Se trataba de mi tatarabuela, a quien mi abuelita cuidó y atendió al final de su vida y que falleció con más de 100 años. De ella no teníamos que preocuparnos, pues era un ser de luz. Sin embargo, había otra presencia, el espíritu de un hombre que mediante un trabajo de brujería había sido enviado con el único fin de molestar y asustarnos. Además, se tomó muy a pecho el reto de mi abuela y se subió en ella, causándole cansancio y pesadez. Resulta que la persona que había hecho esa maldad era mi abuela paterna, de quien se rumora que practica brujería, a pesar de ser una mujer que se la pasa metida en rezos y en la iglesia. Mi abuela paterna nunca aceptó a mi mamá, ni a mí tampoco, por lo que por demás situaciones he roto el contacto con ella. Muchas gracias por escuchar, y aunque no haya sido tan aterradora como otras que se cuentan, quiero que sepan que los familiares tóxicos son capaces de usar este tipo de cosas para hacer el mal. Ver a mi hijo sonriendo así siempre me llenó de alegría, pero volví a la realidad y bajé el cartón de leche con su fotografía. Antes de seguir con esta última vivencia, te invitamos a que nos sigas para crecer juntos en este lindo proyecto. También que le des a la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo, y un like, un comentario y comparte este video para que nos trate bonito el algoritmo de YouTube. Comparte tu historia y haz que otros tiemblen de miedo. Sin más por decir, continuamos. Buenas noches. Me llamo Rubí y esta historia nos pasó en San Rafael Dos Aguas. Es una zona como de camping muy cerca del Iztaccíhuatl. Esto ocurrió en el 2018, cuando estudiaba en la UAM. Ese año llegó de intercambio una chica japonesa y entre todo el salón, que éramos como 30 aproximadamente, no me acuerdo muy bien, decidimos ir a acampar a San Rafael. En ese entonces todos quedamos que sí, que sería una buena idea. Quedamos todos la fecha y lo que íbamos a llevar, y un compañero que tenía una camioneta grande nos dijo que pasaría por todos a la estación Pinos y de ahí irnos todos juntos. De todo el salón que quedó solo llegamos como 8, contando a la chica de intercambio. Llegamos a una zona donde había cabañas y estaba listo para acampar, pero decidimos meternos un poco más para tener más privacidad y más que nada para no molestar, porque como buenos estudiantes universitarios llevábamos alcohol. Cuando encontramos el lugar perfecto para nosotros para acampar, bajamos de la camioneta y empezamos a tomar. Yo en particular estaba muy cansada, me había despertado más temprano de lo usual, más el viaje hasta allá, y por el tiempo de traslado llegamos entre 4 y 5 de la tarde. Así que pues para aguantar la fiesta que posiblemente se avecinaba, decidí dormir en la camioneta junto con la chica de intercambio, que también se sentía cansada. Les avisamos a todos que nos íbamos a dormir en la camioneta para que no nos molestaran un rato. Así que nos acomodamos y nos quedamos dormidas como 2 horas.
Cuando nos despertamos, nos dimos cuenta que ya estaba comenzando a oscurecer. Nos levantamos y cuando nos ven despiertas, un compañero exclamó: «Ya están despiertas, ahora sí vamos a dar una vuelta». Nos reincorporamos y decidimos dar un pequeño tour para ver qué tanto había alrededor de nosotros. Nos dimos cuenta que estábamos lejos de las casas de campaña, porque no se veían ni las luces de ellas, ni se escuchaba el ruido de la gente. Lo que nos impactó en ese pequeño recorrido es que encontramos lo que parecía un lugar donde hacían rituales. No era grande, era muy pequeñito. Había unas rocas apiladas que formaban una pequeña mesa. Había sangre, hierbas, velas, cosas escritas y figuras y más cosas. Beto, que era el que conocía más la zona, nos dijo que no nos preocupáramos, que era normal que fuera gente a hacer rituales. Nos adentramos más y encontramos una cueva. Todavía no entrábamos a la cueva y yo me sentía pesada. Sentí como si respirara aire muy denso. Les dije que no quería entrar, que me sentía mal y nadie entró. Tampoco se veían con muchas ganas de entrar. Paco, que era más aventado, nos dijo que más adelante estaba una cueva más grande y que la conocían como la Cueva del Diablo. Que cuando oscureciera más que fuéramos y entráramos, y entre retos y disimulos para no entrar, nos regresamos al camping. Estábamos alrededor de la fogata platicando y comiendo, porque nadie llevó una bocina, así que nos tocó platicar. Ya era tarde, ya estaba haciendo frío. Llevábamos una chamarra y una cobija, muy inexpertos en el camping. Era mucho el frío. Ya iban a ser 10 de la noche y no habíamos puesto las casas de campaña. Paco ya estaba muy tomado y él decidió poner las casas de campaña. Habían estacionado la camioneta en una subida que no era tan pronunciada, pero al fin de cuentas era una subida. Entonces Paco, como buen samaritano ebrio, decidió instalar una casa de campaña atrás de la camioneta, la que iba a ser para mujeres y la de hombres a un lado de la camioneta. Me di cuenta y le comenté a Paco que si no sería peligroso. Él, indignado, me dijo que la moviera entonces yo, pero para no hacerlo enojar más, ya no le tomé importancia. Seguíamos sentados en la fogata y Paco le dijo a la compañera de intercambio: «Hay alguien detrás de ti». Ella, espantada, le dijo que no la asustara y todos estábamos de «No hay nadie, tranquila, Paco lo hace para espantarte». Y Paco ya estaba un poco pasado de copas y empezó a decirnos que fuéramos a la Cueva del Diablo, ahorita, que ya era noche, y todos empezamos a decirle que no. «Ya sabemos que estamos en el monte, es de noche, estás borracho, pero ya cálmate, porque sí vas a traer algo que nos va a espantar feo». Y solo así se calmó. Bueno, el baño a donde nosotras íbamos estaba como a 4 minutos, y cada que teníamos la necesidad íbamos acompañadas. Pero los hombres, para ir más rápido, escogieron un tronco que estaba a 12 pasos, ni tan lejos para que no se perdieran, ni tan cerca para que no fuera incómodo el olor para todos los demás. Ya era tarde y nos metimos a todos a dormir a la casa de campaña grande. Beto también se metió a la otra, que es la más pequeña, y Paco se quedó afuera con otra compañera a seguir con la plática. Escuché cómo entra la plática que tenía Paco y mi otra compañera. Él le dijo que iba a ir al baño y mi compañera a dormir. Y escuché cómo Paco empezó a caminar, el crujir de las hojas alejándose. Se metió mi compañera y nos acomodamos para dormir. Ya cuando estábamos listas, escuchamos un alarido de mujer, un grito desgarrador que venía con el viento frío de la noche. Nos heló la piel y nos abrazamos todas juntas. Con mucho miedo nos dimos cuenta que nunca escuchamos que Paco regresó. Unos minutos después escuchamos cómo prendían la alarma de la camioneta, como cuando no la encuentran en el estacionamiento. La prendía una y otra vez. Me acordé que las llaves las tenía Paco y le gritamos que dejara de hacer ruido, que nos dejara dormir, y seguía sonando la alarma.
y por más que le gritábamos que parara, seguía sonando, y así como empezó, dejó de sonar. Nos quedamos en silencio porque ya era más extraño que normal. Entonces escuchamos cómo se subían a la camioneta y la prendían. Pero nosotras estábamos en la casa de campaña que estaba atrás de la camioneta. Ya era más peligrosa la situación. Y el único que tenía las llaves era Paco y le gritamos: «Paco, ya bájate de la camioneta y apágala. Estamos atrás». Pero solo escuchamos que pusieron la radio y seguía dando acelerones a la camioneta. Mi amiga de intercambio le gritó: «Ya para, que nos estás espantando». Y solo así la apagó. Un momento de silencio y escuchamos cómo se bajó de la camioneta y con pasos lentos llegó a la entrada de nuestra casa de campaña y se ve el contorno de la silueta de Paco y nos dijo: «Rubí, Rubí, ¿estás ahí?» «Sí, Paco, aquí estamos. ¿Qué pasó?» «¿Me puedes abrir, por favor?» «¿Qué te pasó? ¿Todo bien?» «No, tengo miedo. Oye, ¿ahí está Yuriko contigo?» «Sí, aquí está. ¿Qué pasa?» «Yuriko, ¿estás ahí? ¿Me puedes hablar?» «Sí, aquí estoy». «Rubí, ¿me abres, por favor?» Abrí la casa de campaña y estaba agachado hacia nosotras con una mano en la espalda y nos dice: «Rubí, hay algo atrás de mí. Hay algo aquí conmigo». Lo alumbré con la luz de mi celular y no había nada ni nadie. Solo él, y le dije que no había nadie. Él juraba que había alguien detrás de él, pero a nuestros ojos no era así. «Ayúdame, por favor, déjame entrar». Lo dejamos entrar y se arrodilló en sus pies, con la mano en la espalda temblando, y le preguntábamos si todo bien, que qué tenía. Para ese momento se le veía clarísimo que ya se le había bajado la borrachera. Le preguntamos que qué estaba pasando y lo único que hizo fue, en la posición en la que estaba, agachó la cabeza mirando hacia el piso, se quedó callado y de repente levantó la cabeza y me dijo: «Oye, vamos a la cueva del diablo». Obviamente le dijimos que no, pero su voz era más suave cuando nos dijo esto. «Oye, ¿y si vamos al río?» Y yo que no íbamos a ir a ningún lado. De nuevo agachó la cabeza y cuando la levantó volteó a ver a mi otra compañera y le preguntó lo mismo. «Oye, vamos a la cueva del diablo, vamos al río». Y de nuevo le dijo que no, pero entre todas le dijimos que ya se calmara, que nos estaba espantando. Y se volvió a agachar, pero esta vez no levantó la mirada y empezó a llorar, de una manera muy desgarradora. Se calmó, me volteó a ver, me dio las llaves del carro y me dijo: «Ten, yo creo que yo ya no me voy a ir de aquí, pero por favor, si pasa algo, váyase sin mí, porque creo que ya no me va a dejar ir de aquí». Me entregó las llaves y yo, sacada de onda, le digo que eso no iba a ocurrir, que me dijera que qué había pasado. Empezó a llorar de nuevo diciéndome: «Es que hay algo aquí conmigo que no me deja ir». Fuimos a levantar a Beto para que nos ayudara a tranquilizar a Paco. Se levantó Beto y fue por Paco y se lo llevó a su casa de campaña. Nos volvimos a encerrar con más miedo que sueño. El ambiente lo había dejado muy raro. Escuchamos cómo todavía seguía llorando afuera Paco con Beto y de repente se metieron a la casa de campaña y a los minutos estaban totalmente dormidos. Todo eso ocurrió como a las 3 de la mañana. Como pudimos, nos quedamos dormidas, pero como por eso de las 5:30 a 6 de la mañana, Beto y Paco nos piden de favor que si podían dormir con nosotras en los pies, porque no aguantaban el frío de la mañana, y los dejamos pasar. Pero como a las 6:30 de la mañana nos levantamos y decidimos mejor irnos. Teníamos mucho frío, ya no había comida, no dormimos bien, y mejor cada quien para su casa. Nos levantamos para empezar a acomodar las cosas, pero Paco no se levantó. Se quedó adentro de la casa de campaña y nos dijo: «Sé que sonará raro, pero por favor, arrástrenme hasta la camioneta. Pónganme hasta la entrada de la camioneta porque no puedo tocar el piso. Si toco el piso no me voy a poder ir de aquí. Por favor, ayúdenme».
Nos sacó de onda, pero jalamos la casa de campaña con él adentro y ya en la puerta de la camioneta abrió la casa de campaña y brincó a la camioneta y se quedó sentado sin hablar. Terminamos de arreglar todo y nos fuimos de ahí. Pero esto todavía no acaba. Nos fuimos a desayunar a la Meca Meca, pero ahí llegó a la familia de Beto y desayunamos con ellos. Ellos son los que conocen más todo eso, las áreas de acampar. Beto era más experto en teoría que nosotros en acampar en esas zonas y nos preguntaron cómo nos fue y a dónde habíamos ido. Beto les dijo con exactitud dónde habíamos estado y su papá se enojó mucho. Regañó a Beto diciéndole: «No te pases, ¿dejaste que tus amigos se quedaran ahí? ¿Especialmente con tantas mujeres?» Beto le contestó que sí, que qué había de malo. El papá de Beto lo vio con una mirada fulminante y le dijo: «¿Qué no viste las noticias? Hace una semana le quitaron la vida a una chava por ahí. Estuvo horrible. Es un lugar muy violento, ahí específicamente. Te lo dije». Se lo dijo con más maldiciones y casi gritando. Y Beto sí le dijo que no se lo había dicho, que no sabía, y su papá más enojado todavía les dijo y nos dijo: «Pues investiguen bien, ¿qué te hemos enseñado? Y ustedes también cuídense, fíjense dónde andan. Me tengo que ir a trabajar, pero siempre investiguen a dónde van». Y se fue bien enojado. Y nos quedamos platicando y entre la plática le preguntamos a Paco que qué había pasado anoche. Y esta es la historia de Paco. Estaba platicando con Ana y me dieron ganas de ir al baño. Y pues obvio fui al tronco. Y pues como andaba tomado conté los 12 pasos. Les juro que conté 12 pasos. Hice del baño, terminé, volteé y ya no había nadie. Ni la luz de la fogata, ni las casas de campaña, nada. Y me quedé en shock. Entonces empecé a sonar la alarma de la camioneta para guiarme por el sonido, para llegar, porque no estaba lejos, pero no la escuchaba. Y la soné muchas veces y no la escuché en ningún momento. No podría creer que estaba tan lejos. Empecé a caminar muy poco y estaba muy oscuro. Ni con la luz del celular distinguía nada. Pero escuchaba el río que estaba cerca del campamento y me quedé quieto pensando que qué hacía, pues. ¿Dónde estaba? Y vi claramente cómo de la montaña bajaron 2 incursionistas. Y les hablé, les grité que necesitaba ayuda y se acercaron conmigo. Eran 2 chavos que traían ropa especial para escalar, mochilas, chamarras y todo. Y les dije: «Buenas noches. Oigan, me perdí. ¿De casualidad ustedes vieron un campamento con 2 casas de campaña, una fogata, una camioneta?» Y pues le di los detalles más precisos para que me entendieran que andaba buscando. Y un chavo me dijo que sí la habían visto, que estaba para allá, señalándome hacia la derecha de nosotros y me empezó a describirlas a ustedes, pero me dijo otras cosas que no les voy a decir. Escuché cómo crujió un troco atrás de mí y pues por instinto volteé, pero cuando regresé la mirada ya no estaban. Caí en cuenta que no tenían luz de ningún tipo, venían completamente oscuras, porque no había ni luna que alumbrara el camino. Regresé la mirada donde me dijeron y veo la camioneta donde antes había oscuridad. Estaba la camioneta a 3 metros de distancia, prácticamente, y no la había visto. Me espanté y necesitaba saber qué era real, y me subí a la camioneta y la arranqué para tranquilizarme. Puse la música y las escuché gritándome. Me calmé al saber que ya había llegado. Me bajé de la camioneta, cerré la camioneta para meterme a la casa de campaña a dormir y cuando volteo a lo lejos vi a una mujer parada, con vestido blanco, pero como estaba oscuro no le veía las facciones de la cara, solo resaltaba lo blanco del vestido. Y doy un paso y ella dio un paso hacia mí y cada paso que daba ella se acercaba, pero no sé por qué no dejaba de caminar, algo me impulsaba a seguir caminando. Y cuando llegué a la entrada de la casa de campaña de Rubí, ya no estaba delante de mí. Se puso a mis espaldas y me agarró la mano hacia atrás, y cuando quise verle la cara, tenía cara de caballo. Y cuando Rubí me abrió la casa de campaña y entré ahí, ya no recuerdo nada. Creo que me desmayé, no lo sé,
pero de ahí solo recuerdo hasta la mañana siguiente cuando ya estaba arriba de la camioneta, cuando ya veníamos de camino. Después de que nos platicó su experiencia, cada quien se fue a su casa y por más que le preguntamos qué le habían dicho los incursionistas de nosotras, nunca nos dijo. Paco vive en un tercer piso y nos decía que siempre veía en las noches a una mujer afuera de su ventana que le hablaba. Escuchaba voces y tenía pesadillas horribles. Tuvo varias limpias hasta que todo se calmó. Dejó de ver y escuchar todas estas cosas, pero fueron semanas de tortura. Pero todo terminó. Gracias por leerme. La luna se esconde, las sombras se disipan y el hechizo se desvanece. Por ahora. Gracias por unirte a nosotros en este viaje a través de la magia y lo desconocido. Que las estrellas te guíen y la luna te ilumine en tu camino. Y en esta fría noche de septiembre, el equipo de Vivencias te desea muy buenas noches.